Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos a la Jutba de la Meca, su programa del viernes, en el cual les queremos acompañar para que este día tan importante de la semana para la comunidad musulmana les llegue su espiritualidad y lo disfrutemos como Allah subhanahu wa ta'ala quiere. Y nosotros desde este programa queremos, aportar nuestro granito de arena a ello. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y que es un tema trascendental para todas las épocas, para todos los espacios, y es el tema del ilm, el conocimiento o la ciencia como la traducimos normalmente. Por eso, hoy, inshallah ta'ala, vamos a hablar de este tema en la primera parte de la jutba, luego procederemos a traducir la jutba simultánea y en directo desde Arabia Saudí, desde la mezquita Al-Haram, para después analizar y comentarla, y al final hay una noticia aquí en Madrid y en España, del Tribunal Superior de Madrid, de la Comunidad de Madrid, en donde, da la razón a un centro educativo de no permitir que una niña que lleva velo, estudie al mismo tiempo que conserve su hijab. ¿Por qué damos esta importancia? Porque hoy es importante dar esta solución a algunas jóvenes que sufren esta situación, que la padecen. Entonces, ¿qué dice el Islam acerca de este tema? ¿Cuál sería la solución propuesta desde el punto de vista de la jurisprudencia y del derecho islámico para que estas niñas, al mismo tiempo que conserven su derecho a la libertad religiosa, al mismo tiempo no pierdan su educación y no pierdan, pierdan un año, porque muchas chicas por llevarlo o se privan de la educación misma o en algunas asignaturas como la educación física, llegan a suspenderlas, por lo tanto suspenden el curso? ¿Qué dice el Islam? Daremos una respuesta desde, inshallah, el programa. De ahí que para conducir este programa hoy tenemos a nuestro hermano y Sheikh Mansur Mota. Assalamu alaikum, Mansur, bienvenido. Wa alaikum salam. Hola, ¿qué tal? Son varios temas hoy, algún temita más que de lo costumbre, pero bueno, empecemos por el comienzo. ¿Qué es en el Islam cuando en el Corán y en la Sunna existe la palabra el-ilm? ¿Qué significa el ilm? Cuando nosotros normalmente en castellano lo traducimos según el contexto en conocimiento o en ciencia. ¿Qué es el ilm? Bismillahirrahmanirrahim. Pues la verdad es que hay diferentes acepciones en lo que son, los textos del Islam, tanto lo que es el Corán como la Sunna, y luego diferentes utilizaciones que ha tenido este término a lo largo de la historia del Islam. Pero si nos referimos explícitamente en un principio a aquello que encontramos en los textos del Islam, es decir, en lo que es el Corán y lo que es la Sunna, y utilizando términos, vamos a decir, un poco cercanos a nosotros, occidentales, para comprender esta cuestión o este concepto, el conocimiento es aquella información que el ser humano tiene y ostenta, que le sirve para dirigirse en todos los aspectos de su vida, sobre todo en aspectos, en este caso, de los que recalca el Corán y los que recalca la Sunna, que es el conocimiento de la verdad absoluta, el dirigirse a través de las señales que encuentra en este mundo, a través de las pruebas, conocer y dilucidar lo que es la verdad, ¿no? En este caso la revelación de Allah. Y luego, como he dicho, hay muchas otras acepciones, ¿no? Tanto en el Corán como en la Sunna, y luego otras muchas acepciones que ha tenido este término a lo largo de la historia del Islam. Pero sobre todo recalcar que es ese conocimiento ese ilm, ese conocimiento que conduce a una persona a discernir realmente entre lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero y lo falso, ¿no? Algunos sabios recalcan y subrayan que cuando en el Corán y en la Sunna escuchamos el ilm,
el conocimiento o la ciencia en singular se refiere específicamente a conocer a Dios, o a la ciencia que hace llegar al conocimiento de Dios. Y mientras que el ulum, que sería el plural, ciencias o conocimientos, serían el resto de las ciencias. ¿Sería una definición correcta? Podríamos decir que es la más importante. Es la más importante porque al haber esa, digamos, esa diversidad de acepciones que da tanto el Corán como la Sunna del término ilm, conocimiento, como luego las acepciones donde en los contextos en que se ha utilizado este término, luego ha llevado a que tengamos muchas más acepciones, ¿no? Muchas más disciplinas. Pero sin duda esta es la más importante, ¿no? El hecho de que cuando se habla ilm en singular se refiere eso, al conocer a Allah, al conocer la verdad y todo aquello que te conduce a ese conocimiento absoluto. Y ulum, aunque tiene un concepto amplio, en este caso queda restringido en el Corán sobre todo a todos aquellos conocimientos o disciplinas que son herramientas y te ayudan para llegar a ese ilm, ¿no? a ese conocimiento absoluto. ¿Qué importancia tiene ahora el conocimiento en el Islam? Muchas personas creen que porque el profeta, la paz sea con él, era analfabeto, por lo tanto, pues que no es tan importante ni estudiar, ni que sí es importante, pero no tanto, es decir, que es prescindible. ¿Qué importancia tiene? Hombre, no cabe duda, y esto como se suele decir, quien tenga dos dedos de frente sabe que el conocimiento, sea cual sea, en principio, es muy provechoso para el ser humano. Es, como se solía decir, ¿no? Aquello verdaderamente lo que hace pasar a una persona de una edad no física, pero sí de una edad intelectual a la mayoría de edad, cuando uno realmente tiene un conocimiento que no solo es el básico para que uno se desenvuelva en su vida, ¿no? De cómo tener un trabajo, de cómo desenvolverse digamos, en los ámbitos más básicos para sobrevivir, ¿no? Sino de aquel conocimiento realmente, porque es un conocimiento en el que participa el ser humano como en esa dimensión animal que tiene con el resto de los animales, porque los animales tienen este conocimiento, como se utiliza en el Corán, este huda, esta guía de Allah, que es un conocimiento intuitivo que Allah ha dado a los animales y con el cual se desenvuelven en su vida, tienen su forma de vivir y de sobrevivir. Y el ser humano también tiene esas formas, pero es él realmente quien tiene que buscarlas, ¿no? Quien tiene que conocerlas y aprenderlas para sobrevivir, en este caso físicamente y metafísicamente hablando, otro conocimiento que es el que debe buscar, y esa es una de las pruebas, digamos casi la más importante, por la que Allah, por la que Dios nos ha dispuesto en este mundo, es el de probarnos para llegar a alcanzar este ilm, ¿no? Este conocimiento que nos lleva, que nos conduce a la verdad. Por lo tanto, ya hablemos desde cualquier punto de vista, sobre todo si hablamos desde del conocimiento absoluto, aquel que nos conduce a la verdad y a saber realmente quiénes somos y qué es por qué estamos aquí y a dónde vamos, que además que es un conocimiento que ha buscado el ser humano en todo el planeta a lo largo de toda la historia, ha buscado siempre ese conocimiento, ¿no? Esas respuestas a estas preguntas que todo ser humano se ha hecho, ¿no? Y luego eso ha llevado a que se originaran una gran cantidad de disciplinas, ¿no? y de tendencias intelectuales, cada una de ellas, en base a esos conocimientos o parámetros de cada cultura y de cada sociedad, pues han dado respuestas a esas preguntas, ¿no? Pero el Islam, entre otras cosas, viene con este conocimiento absoluto porque viene de la revelación divina. Los sabios, hablando del conocimiento del ilm, lo hacen desde diferentes perspectivas, desde diferentes visiones, y una de las cuales, por ejemplo, existe la ciencia o el conocimiento útil y el inútil, el obligado, el obligatorio y el no obligatorio. Empecemos por esta categoría. ¿El musulmán está obligado a adquirir el conocimiento o no? Obligación legal, jurídica. Que el musulmán, si no lo hace, será pecador ante Dios. Desde este sentido, está obligado a conocer parte de esta verdad absoluta, porque no todo musulmán, digamos, de a pie, además tiene un conocimiento básico que tiene que aprender de esta verdad absoluta que es la revelación y, por ejemplo, por poner un ejemplo, tiene que conocer eso, que solo hay un Dios que es digno de adoración, que es Allah,
que ha enviado una serie de profetas para guiar a la humanidad a conocer este conocimiento absoluto y que además deben practicarlo, ese conocimiento, para que les sea de utilidad tanto en esta vida como en la otra. Y ese es un conocimiento básico que todo musulmán de a pie debe conocer. Luego ya todo lo que son los pormenores, los detalles, el profundizar en una serie de disciplinas ya forman parte de lo que se denomina un fard kifaya, ¿no? Una obligatoriedad de la comunidad en sí. Y que ese conocimiento debe estar en parte de los individuos de la comunidad y no en todos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las ciencias obligatorias o lo que tiene que saber el musulmán, además de la shahada, que es fundamental que lo sepa, sin lo cual, digamos, caería en el error, y las ciencias que son, pues, esto podríamos llamarlo fard ain, que es fard personal, individual, de cada uno. Y luego existe de lo colectivo, una obligación colectiva que sí, bueno, si la hace parte de la comunidad, digamos, la otra parte está exenta. ¿Cuáles serían estas ciencias? Pues antes de penetrar en este asunto, me gustaría recalcar el asunto de la shahada, el testimonio de fe, porque muchas veces cuando leemos en los textos de que nos transmiten lo que se denomina los 5 pilares del Islam, que de ahí también parte, es donde se sustenta parte de este conocimiento que uno debe aprender para hacer el salah, y para hacer su ayuno, y para hacer su peregrinación, y para dar su azaque al zakat. Pero en lo concerniente a la shahada es muy importante decir que la shahada en sí mismo es una manifestación de un reconocimiento del ser humano. Es decir, viene con un conocimiento a priori. Es decir, cuando uno hace la shahada, cuando uno acepta, ya sea no conozca el Islam o lo haya conocido y haya hecho ese paso interior de dar ese testimonio verdaderamente desde su corazón, partimos de un conocimiento a priori. Es decir, una persona que, por poner ejemplo, hace la shahada y entra en el Islam, ya ha estado haciendo un camino de buscar y de conocer ese conocimiento absoluto para luego dar ese paso de determinación para dar ese testimonio de fe. Que además, ese testimonio de fe lo único que hace es corroborar algo que ya existe en el interior de la persona. Entonces estamos hablando, y eso, vamos, caminos que llevan a una persona a conocer la verdad son millones, ¿no? Al igual que personas hay en el mundo. Entonces, es importante que uno sepa qué es lo primero que le pide a él el Islam como ser humano, y es ese reconocimiento de que el ser humano es un siervo de Allah y que está en este mundo por una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, cuando uno por eso es el primer pilar del Islam, porque es el acceso al Islam. Es la primera puerta donde uno reconoce que debe de pasar por ella para luego entrar en todo un universo, una serie de prácticas, de conocimientos que debe ir aprendiendo. Y luego con el resto de pilares no significa que sean los únicos, porque a veces, ya lo hemos hablado anteriormente aquí, de que a veces mucha gente conoce muy bien los pormenores del salah, los pormenores del zakat, del azaki y de muchas otras cosas, pero a veces otras cuestiones, otros principios que igualmente son fundamentales, que tienen que ver sobre todo con la moral, el tema de los modales, ¿no? de la perseverancia, la paciencia, las buenas formas, etcétera, se olvidan porque a veces no se llega a transmitir correctamente que, aunque hayan unos pilares que son los fundamentos del din y que son, digamos, esos pilares de una casa, pues una casa no solo tiene pilares, tiene techos, tiene paredes y tiene tejado y tiene muebles. Y a veces uno piensa que con tener unos pilares de una casa uno ya ha acabado su construcción, ¿no? Y dejando aparte otras cosas. Es decir, entra el obligatorio, conocer la shahada, conocer cómo se reza, conocer cómo se ayuna, es decir, lo básico, lo fundamental para llevar las prácticas, eso es obligatorio para cada musulmán. Y luego los conocimientos, pues que son obligación de la comunidad y no tanto personal o individual, ¿cuáles serían? Hay bastantes casos que se pueden poner, por ejemplo, en lo que es en lo relativo al saber, al conocimiento, pues que hayan, por ejemplo, en toda sociedad, claro, estamos hablando ya en nuestra era y en nuestra actualidad, en sociedades ya muy avanzadas, donde ya institucionalmente las propias sociedades se van encargando de una serie de conocimientos que todo el mundo, la sociedad en su conjunto tiene que tener, ¿no? Que hayan médicos, que hayan educadores, que hayan profesores
para que la comunidad pues progrese, ¿no? Y tenga esos conocimientos que son básicos. Y aquí recuerdo un ejemplo del Imam al-Ghazali en el Ihya que es anecdótico porque dice que él estando en Bagdad, estamos hablando hace ya casi hace más de 900 años, critica a la comunidad musulmana de entonces de que haya muchos fuqaha, que haya muchos alfaquíes, pero que dice que cuando van a acudir a los médicos dice la mayoría de los médicos en nuestra tierra no son musulmanes, son cristianos, son judíos. Dice, entonces dice, no es de cajón que hayan una cantidad que casi está diciendo como que nos sobra de alfaquíes, porque ya con los que tenemos son bastantes, que más se profundan y dedican toda su vida a los pormenores, incluso a cosas que son no ya secundarias, incluso que no tienen, prácticamente no se practican, no se van a la práctica en el Islam, y cosas tan importantes como la medicina, que es algo que al igual que uno necesita ese conocimiento intelectual, también necesita ese conocimiento para el cuerpo, que es un derecho del cuerpo de que todos tenemos. Él se quejaba de que no hubieran prácticamente médicos, digamos, profesionales dentro de la propia comunidad musulmana. Entonces, las ciencias que podemos entender como obligatorias para la comunidad son todas aquellas que cubren las necesidades de una sociedad, como la medicina, las matemáticas, las ciencias naturales, la geología. Todas estas son, pues claro, benefician a la sociedad y a los países, por lo tanto son de obligación. Si una parte de la comunidad las cumple, digamos, la otra parte no está obligada a ello. No todo el mundo está obligado a ser geógrafo, a ser matemático, a ser científico, pero sí todo el mundo tiene que saber lo mínimo de sus prácticas. El Imam al-Ghazali, quedándonos con el Imam al-Ghazali, que Allah lo tenga en su misericordia, uno de los grandísimos sabios de todas las épocas de la historia de los musulmanes, nos habla también del ulama dunya o ulama al-akhira, ¿no? Nos habla de los... Y todos son sabios de Sharia, todos son sabios del Islam, no hablamos de fuera. Hay sabios de ciencias del Islam que dice, algunos, como los fuqaha, los juristas, los llama sabios de la vida mundana, ¿no? de este mundo. Mientras que los sabios del Ájira son aquellos de la espiritualidad que se dedican a purificar, y pone una categorización clarísima de estar por encima, digamos, la gente que se dedica a lo espiritual. Es decir, podemos llamar a los juristas, a los fuqaha, a los dunya, los sabios del mundano. Bueno, él utiliza esta acepción porque además en sus obras, sobre todo en la más conocida que es la reedificación de las ciencias del din, de Ihya Ulumuddin, él critica el hecho de que el fuqaha, los juristas del derecho islámico, se queden muchas veces, o la mayoría de las veces, en los aspectos más superficiales de la práctica del Islam, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplo sencillo que se ha puesto... Además, yo creo que el Imam al-Ghazali es de las personas que puso en su época ejemplos, Amthal, en todos los campos y han sido utilizados a posteriori en todos los siglos de la historia del Islam. Y pone el ejemplo de si tú le vas a un faqih o un sabio de este mundo sobre si uno puede cortar el salah cuando está de viaje, en cualquier condición dirá que sí. Dice, sin embargo, un alim del akhira, un sabio con trascendencia al otro mundo, dirá, si hace un viaje para transgredir una norma de Allah, es decir, si hace un viaje para ir a robar o para cometer un pecado, no es propio del musulmán que tome un rukhsa, una licencia de Allah, que lo hace por misericordia hacia él, cuando él tiene como fin transgredir las leyes de Allah, ¿no? Y entonces, él habla sobre todo, que critica es eso, que se queden sobre todo una superficialidad que además no es propia del Islam, porque toda la práctica que uno realiza y que luego se manifiesta en el exterior, ya sea con sus palabras o con sus actos, tiene un fundamento moral, tiene un fundamento sobre todo espiritual. Y todo parte del corazón, ¿no? del qalb, como se llama en árabe. Entonces, dejar de lado ese aspecto que es de la intención, ¿no? de las cosas, el amor que puede tener el musulmán para practicar las órdenes de Allah, como él dice, es algo que normalmente no se ve en los libros del fiqh, en los libros del derecho islámico, que se ven en otros libros. Y por eso él, cuando empieza su libro del Ihya, de reedificación de las ciencias del din, empieza directamente con el Kitab al-Ilm, o capítulo del conocimiento, y habla precisamente por qué
¿en qué se diferenciaron los sahaba, la generación más importante de Islam, que de otros, ¿no? Dice, no fueron ni entraron en la teología, ni eran grandes fuqaha, ni grandes juristas, ni escribieron libros. Que lo eran. Que lo eran, Pero que no... que lo eran, pero no porque tuviesen un conocimiento teórico más que otros, sino porque había algo en su corazón, en su, como dice un hadith del profeta Muhammad sallam, dice en las umas anteriores hubo gente que tuvo revelaciones intuitivas por parte de Allah, y si hay alguien en mi umma, ese sería Omar. Entonces habla de que esa distinción no era por su mucho conocimiento, ¿no? Porque incluso cuando les preguntaban a los propios sahaba, ya tras la muerte del profeta, la pasada con él, sobre el futia, de si venían a hacerles una pregunta, siempre se pasaban unos a otros esa pregunta por ese respeto que tenían y el nivel que significaba dar una respuesta, ¿no? en nombre de Allah sobre un asunto del día. Vamos, la época en la que vivió el Imam Ghazali es muy parecida a esta, es decir, fatwas por doquier, por todas partes, y nadie dice no lo sé, pues Dios nos perdone. Además, otro ejemplo muy interesante cuando hace esta distinción entre sabios del mundo y sabios de la trascendencia hacia otro mundo, que bueno, podríamos decir sabios de la espiritualidad, es el Salah. Dice, un faqih te puede decir si tu sala es correcta o no, en apariencia, pero no te puede decir si has rezado de verdad o no. Pues lo que dice es lo manifiesto, lo que se ve. Mientras que un sabio de la espiritualidad no se limita a eso, sino que va más allá. Incluso sí. Él pone, sí. No sé si... pone 5 jisal, 5 cualidades para que un sabio realmente sea considerado como un sabio consciente de este mundo también y del otro, ¿no? Por eso le llama ulama al-akhira, los sabios del otro mundo, ¿no? Y dice en árabe que sea abidan, zahidan, aliman bimasalih an-nas fi ad-dunya, wa muridan bihi, con este fiqh, con el fiqh que hace, wa muridan bihi wajh Allah. Entonces dice que sea una persona muy practicante del din, que sea una persona que tenga, digamos... que esté desapegada del mundo, que sea aliman bi ulum al-akhira, que dice que tenga conocimiento con realmente las disciplinas que son parte de la trascendencia humana, no únicamente lo teórico, sino también todo lo que tiene que ver con la espiritualidad musulmana, que con su fiqh realmente lo que busca es los intereses de los siervos de Allah en este mundo, y que siempre tenga la intención con ello buscar la complacencia de Allah. Además habla de cómo los grandes imames de las escuelas unieron las dos cosas, ¿no? El conocimiento justamente del din, cita la trascendencia. Shafi'i, Malik y el Abu Hanifa, poniendo ejemplo en cada uno de estas cualidades. Y sus alumnos, pues los que les siguieron, como que se las daban muy de diferenciarse, de llevarse un poco la contraria, me refiero a los fuqahitos. Volvemos después de esta mini pausa y para seguir con el tema del conocimiento. Hasta ahora. Bueno, salam alaikum, bienvenidos de vuelta. No hemos terminado la pausa porque es que ya está llamando la primera llamada al Adán y no hemos terminado, digamos, aún con el tema. Apenas hemos llegado a la mitad. Mansur, otra categoría es de diferencia entre el conocimiento, adquirirlo es muy noble, es muy importante, es muy necesario, pero si una persona quiere aprender, ¿por dónde empezaría? Y por dónde no tiene por qué perder ni un segundo. Es decir, ¿qué ciencias importan y qué no? Las útiles y las inútiles. Bueno, pues si hablamos en este caso de lo que es la práctica del Islam, lo suyo es que en principio la persona pues intente buscar un referente, ¿no? Una persona que según vaya preguntando en la comunidad, porque claro, en principio desconoce quién puede ser realmente quien le pueda transmitir un conocimiento correcto, ¿no? y una metodología. Lo que tiene que hacer, sobre todo, una persona es esforzarse en encontrar un referente, alguien que según él vaya preguntando y vaya cuestionando a la gente, pues le indiquen una o una serie de personas de las que pueda aprender. Y lo más importante, sobre todo, aquí es el papel vamos a hablar en general de los imames, ¿no? Ya sea estén en mezquitas o estén en alguna asociación o en alguna institución, porque el problema que hay a veces, no solo ya con una persona que entra en Islam, sino a veces dentro de una misma asociación, un mismo colectivo, pues existen
imames o existen personas con algún tipo de formación básica del Islam o a veces personas que adolecen de una carencia importante en lo más básico a veces del Islam. Y una de las cosas que realmente deberíamos nosotros entrar y a reformar es criticar abiertamente muchas de las metodologías que se están utilizando tanto en países islámicos cercanos a nosotros como las que se utilizan, por poner ejemplo, aquí en España, porque al final, entre comillas, son, digamos, metodologías exportadas, ¿no? Gente que viene con una forma de entender el Islam que ha adquirido en algunos de los países de origen y que ya en esos propios países ya mucha gente de hace ya unas décadas ya ha entrado a criticar porque son obsoletas, no, en muchos casos no aportan un conocimiento realmente positivo para el desarrollar de la persona en su práctica, en su conocimiento espiritual, ¿no? en su camino hacia Allah. Y nos quedamos muchas veces, esas metodologías se quedan muchas veces en lo superficial y en lo más básico y a veces, por desgracia, y esto es una cosa que mucha gente sabrá, por un ejemplo en Ramadán, ¿cuántas veces no ha pasado en Ramadán que en una mezquita pues siempre se dice, bueno, vamos a empezar a conocer el Din, pues vamos a empezar con el Ibadat, vamos a empezar con el Tahara, Bab al-Tahara, el capítulo de la purificación. Y realmente ves muchas veces que ese curso, entre comillas, que se hace, se repite una y otra vez, se repite una y otra vez, y además se empieza, se llega a un punto y luego se deja por lo que sea y se vuelve otra vez. Y realmente metodologías que no sirven y que debemos criticar porque además estamos, no porque sea otra sociedad en la que estemos diferente, que nos condicione cómo realmente tenemos que educarnos a nosotros o a nuestros hijos, ¿no? A nuestros descendientes, sino ser conscientes realmente de cuáles son las necesidades de cada comunidad musulmana, porque no son las mismas necesidades que tengan los musulmanes, por ejemplo, de Rabat, como las necesidades que tengan los musulmanes de Barcelona, ¿no? No son las mismas necesidades. Tienen un fin común, que es practicar el Islam de la mejor manera que puedan, pero las circunstancias de una sociedad condicionan las metodologías y las formas que uno tiene de transmitir el Islam y de enseñar el Islam tanto a ellos mismos como a quienes les incumbe en este caso como tutores, a sus descendientes y a sus hijos. Es una cosa que realmente debemos entrar a analizar y criticar porque en muchos casos no dan frutos. No son frutos correctos. auténticos. Pero además, esto es muy importante respecto a las metodologías de aprendizaje y de dar a conocer el Islam, de aprenderlo. Pero, por ejemplo, supongamos que yo soy un joven musulmán aquí en Madrid o en Buenos Aires o en China. Claro, difieren las circunstancias y lo mundanal, pero quiero aprender el Din, quiero saber lo importante, ¿por dónde empezaría? Además, hablamos mucho de las ciencias islámicas o los estudios islámicos. ¿Cuáles son estas ciencias? Es decir, para que la gente lo sepa y por dónde empezar. Pues sobre todo, como he dicho antes, tiene un papel, hay dos roles fundamentales, que es, digamos, en este caso el alumno, que es el que va a buscar ese conocimiento del que precisa, pero sobre todo es mucho más importante el rol del que transmite, porque en él hay una carga mucho más importante que el que recibe, que es el que no sabe, que se deja un poco guiar por esa persona que va a conocer. Pero en todo caso, bajo mi parecer, pienso que lo más importante para un musulmán es conocer realmente qué es lo que quiere Allah de él en este mundo, y qué es las cosas que debe llevar a la práctica. Y de ahí, bueno, podemos entrar a hablar del Salah, claro está, porque es una cosa diaria, pero también de unos conceptos que yo recalco muchas veces cuando uno abre una gran obra ya conocida por todos como es Riyad as-Salihin, el Jardín de los Justos del Imam Nawawi. El primer capítulo no es el capítulo del Salah o de la Shahada, es el capítulo del Niyya, del Ikhlas, de la sinceridad. Luego habla de la paciencia, de la perseverancia, del mujahada, de luchar contra el ego de uno mismo. Son muchos conceptos estos importantes que uno debe aprender porque son los que le van a ayudar realmente como persona y como creyente ante todos los avatares que tenga en su día a día. Muchísimas gracias, Mansur. Nos quedan muchos temas por tratar. Por ejemplo, aquí en nuestra realidad latinoamericana o europea, occidental en general, pues no tenemos universidades islámicas donde aprender varias temáticas, pero ya casi va a empezar la jutba ahora, así que nos vamos. A lo mejor si hay tiempo al final del programa retomamos el tema. Barakallahu fik, muchas gracias. Y con ustedes nos vamos ya
a la mezquita al Haram de la Meca para escuchar y transmitirles la khutbah. Volvemos a plato inmediatamente después. Assalamu alaikum. Hasta ahora. Ciertamente las alabanzas son para Allah. A Él pedimos ayuda y en Él tenemos el auxilio. Pedimos a Allah que nos guarde de nuestras malas intenciones y nuestros pecados. Ciertamente a quien Dios le guía no tendrá quien le desvíe, y a quien desvíe no tendrá buena guía. Alabado sea quien nos ha hecho tribus y pueblos para que nos reconozcamos. Atestiguo que no hay que Muhammad es su siervo y mensajero, quien trajo la religión de la unidad y quien ha unido a los enemigos en hermandad. Sobre él sea la paz y sobre sus compañeros que dieron ejemplo de esta unidad y las generaciones que le siguieron, y que les dé a todos la paz hasta el día que Dios juntará a todos. Musulmanes, temed a Dios y agradecedle por sus bendiciones infinitas y sus dádivas, pues el agradecimiento es una corona del creyente y una luz que alumbra la oscuridad. Y sobre todo después de que Dios nos ha colmado de sus bendiciones y su generosidad. Ciertamente Dios da sin contar, sin límite. Queridos hermanos, en estos tiempos oscuros, cuyas olas se agitan cada vez más y se han extendido las divisiones, los conflictos y las sediciones, hasta que la Umma se ha convertido o se ha sumido en una era, en una oscuridad que duelen y hacen mucho daño. Estas son, queridos hermanos, la actualidad de nuestra Umma, y que se debe toda a la división en el Din, a la división en el Islam, pues esta división, cuando llega o alcanza alguna sociedad, es el germen de toda división y de todo mal. Es la causa de todo conflicto y de toda llama de fuego. Pues el Islam y su ley bendita imponen la justicia, la seguridad y el orden en base a la unidad. El profeta, la paz sea con él, dice: el feliz es aquel que se abstiene o se salvaguarda de las fitnas, de los conflictos. El seguimiento de los egos, el sectarismo, el fanatismo, son causas que atentan contra nuestra Sharia, contra nuestra ley, contra nuestra unidad. ¿Cómo podemos hacer que nuestros países prosperen y nuestras sociedades sin unidad y sin la unión entre los hijos del país? ¿Acaso algún país puede aspirar al desarrollo, a la prosperidad y a la gloria sin la unidad de sus hijos? La unidad islámica y la unidad nacional son fundamentos básicos para la seguridad, la tranquilidad y para la civilización y la población. Y además es la vía para la cual se consigue la complacencia de Dios. Dice el Altísimo: y aferraos todos unidos al camino de Dios,
Y dice, obrad con el din y no os divirjáis entre vosotros. Así pues, Dios además ha mandado a todos los mensajeros y profetas para que se unan en base al Islam, a la religión. Así pues, Dios está junto a la comunidad unida. Musulmanes, la corriente del sectarismo, de la división, no podrá ser parada, no podrá ser detenida y arrinconada y al final acabar con ella sin el amor de la fraternidad, sin la unidad. Pues el amor y la fraternidad entre los musulmanes y el amor a la nación son fundamentales para que estos fenómenos destructivos sean parados. Nuestra unidad islámica es nuestro escudo. Y si realmente tomamos este escudo, nada podrá ni dividirnos ni derrotarnos. ¿Quién? Tenemos grandes ejemplos de nuestra propia historia. Musulmanes, uno de los elementos que han hecho que haya división entre nuestra comunidad y que han atentado contra nuestra unidad es cuando hay unos grupúsculos de bandidos que han vendido o quieren vender sus países a los enemigos y traicionar a sus países y a sus pueblos y dando así sus lealtades a los enemigos. Dios quiso humillarlos, dándolos a conocer y descubriéndolos ante el pueblo y ante las autoridades. En verdad, nada es más humillante que traicionar a tu propio país y a tu propia gente y venderte a los enemigos. Y una de las traiciones que cometemos contra nuestros países es el fenómeno de la occidentalización que intentan imponer a través de sus medios de comunicación y de Internet para imponer la sedición, los conflictos y la división entre los propios miembros de una misma comunidad. Así quieren dividir nuestra unidad, dividir nuestra comunidad y así debilitarnos. Así lo dice Allah Altísimo en el Corán, de que nuestros enemigos lo que quieren es nuestra división, nuestra sedición. No obstante, las lenguas del sectarismo, del fanatismo y de la división serán quemadas por Allah en este mundo y en el otro. Pues la verdad hace estas lenguas de la fitna hacen más daño que las espadas. No obstante, Dios va a hacer que todos sus esfuerzos sean en vano y sus conspiraciones se vuelvan en su contra. Una de sus tácticas de estos enemigos del din son los rumores y las acusaciones infundadas. Conspiran y dicen estar con la unidad y con la comunidad y cuando en realidad hacen todo lo contrario. La persona de intelecto sabe que las conspiraciones no pueden engañarle, ¿no? El musulmán inteligente no se deja engañar por cualquier rumor o por cualquier noticia falsa, sino que se cerciora. La gente de intelecto no divinizan su propia mente o su ego, sino que
son humildes, modestos y entienden el din de forma correcta y no se dejan engañar con facilidad. Ahora, por ejemplo, en nuestra época, con las redes sociales, se lanza una acusación falsa o un rumor y se repite hasta hacer que la gente pueda creerlo y caen en el error de creérselo y dividen de esta manera a la comunidad y crean un ambiente de duda y desconfianza. Qué extraño es que algunos con sus turbantes y con sus micrófonos y sus televisiones que pretenden decir que quieren la unidad de lo mejor cuando en realidad llaman a la fitna y a la división. Así hacen tanto ruido creyendo que el ruido puede hacer algo. ¿Acaso no ha llegado el tiempo de aprovechar todos estos medios en beneficio y en el interés de nuestro din y de nuestras sociedades en nuestros países y protegernos y guardarnos de sus efectos malignos? Grupos han vendido su din, su destino, ni siquiera con su propia vida o por sus propios intereses, sino por el interés de terceros. Y con ello trabajan agendas de enemigos y los intereses de los enemigos. Algunos incluso traicionan a un país que les ha dado acogida, que los ha cuidado, que les ha dado de todo. Para reconocerlo, en vez de reconocerlo y agradecer, lo que hacen es traicionar. Y así vemos que además de sus rumores, lo venden a través del tráfico de drogas y de la trata humana. Y así destruyen sus sociedades desde dentro y elevan la bandera del sectarismo y de la división, para así hacer hundir el barco de nuestra sociedad. Enemigos del Islam, sabed que ya os llegará vuestra hora. Si no levantáis vuestras manos y vuestra conspiración contra vuestro país, contra vuestras sociedades, sabed que os llegará vuestra hora. Y así, aprended del ejemplo y de las lecciones de quienes han hecho lo mismo en el pasado y han acabado humillados y castigados en esta vida y en la otra. Dice el Altísimo, conspiran y Dios conspira contra ellos y Dios es quien mejor que Dios sabe de maquinar. Sed justos y apartaos de la maldad y de la oscuridad. Obedeced a Allah y a su guía y apartaos de toda corrupción y de toda inmoralidad. Ciertamente, Allah es el Todopoderoso y a Él pedimos auxilio, es Él quien ayuda. ¿Acaso cuál es el fin último de nuestro din si no es la propia unidad y la fraternidad de todos los musulmanes? Hoy la umma está sufriendo olas de divisiones, de atentados contra su presente y su destino. Y así quieren destruir los pilares de nuestra unidad y de la obediencia. ¿Qué fin podremos alcanzar si la gente se da de espaldas, desconfían unos y otros, sino la unidad, la confianza y someternos a Allah
y amarnos unos a otros. Estas son las bases de los fundamentos de nuestra umma. Así pues, escribamos para la historia páginas doradas que den ejemplo de esa unidad y de la resistencia a toda división y todo sectarismo. No es así a través de los conflictos como se consiguen los intereses generales y el beneficio de la comunidad, sino con obediencia de Allah y la unidad en base al Islam. Abu Dawud transmite que un sahabi, Allah está con él, que el profeta, la paz sea con él, dijo: no es musulmán, no es de nuestra comunidad quien lucha por una secta. No es de nuestra comunidad quien muere defendiendo un sector o una secta de la humanidad o de los musulmanes. Hay mejor llamamiento a la unidad que rechazar todo llamamiento al sectarismo y a la división. Esta es una llamada para que los que no estén al tanto y que no se dan cuenta de lo que está pasando sean conscientes de lo que está pasando y tengan cuidado, que sean precavidos de las sediciones que nos están preparando, de las conspiraciones que nos están planificando. Que Dios nos bendiga con el Corán y la guía del mejor de los mensajeros y nos persevere en la buena guía. Pido perdón a mí por todos vosotros y por todos los musulmanes. Pedidle perdón a Él, pues Dios es muy misericordioso y muy compasivo. Alabado sea Allah. Que la paz y las bendiciones sean con su profeta. Siervos de Dios, temed a Dios y salvaguardad a vuestros países del conflicto y de las divisiones. Sed hermanos y estad unidos y protegeréis vuestros países y vuestras sociedades. Queridos hermanos, estas tierras santas, prósperas y que gozan de buena estabilidad, Dios la bendijo. Dios bendijo estas tierras y le dio una santidad por la presencia de los dos santuarios y con grandes sabios devotos que predican y nos recuerdan siempre la importancia de la unidad, de la comunión entre los musulmanes, y hacen que estos valores de amor lleguen a los corazones de todos los musulmanes de estas tierras, lo que está haciendo que tenga un gran éxito y una gran prosperidad. Y esto es una bendición de Allah, alabado sea. De ahí que se han establecido los fundamentos, las bases para que se tenga una gran civilización y se viva en una gran prosperidad. La justicia late con su presencia y estas tierras son envidiadas por muchos y odiadas por su grandeza. De ahí que intentan manipular y falsificar e intentan tener a gente entre nosotros que tengan valores que no sean estos y así intentar dividir a la umma. Gente que no se somete a la verdad y a la razón, sino a los intereses más banales, que tengan temor de Dios y que se arrepientan de caer tan bajo,
Tenemos que ser sinceros en toda nuestra vida, en nuestros consejos a los demás. Aferrémonos al diálogo y al respeto y apartémonos de las divisiones y de los partidos y de las sectas. Seamos unidos y seamos elementos de fuerza para que nuestra comunidad se mantenga fuerte y unida y no caer en las tentaciones de los enemigos y de sus manipulaciones y mentiras. Así podremos construir una comunidad fuerte, próspera e inviolable. Una sociedad grandiosa, basada en la unidad en el Din y en la nación. Y que estos valores nobles sean el fundamento de la educación de nuestros jóvenes y de nuestros ciudadanos, religiosa, científica y educativamente, a todos los niveles. Y conseguir así una vida individual y colectiva próspera, en tranquilidad, calma y paz. Y gracias a Dios, esto es en lo que vive nuestro país. Y se caen todas las manipulaciones que se conspiran contra ella. Los musulmanes de este país, sus sabios, sus virtuosos, todos trabajamos para que así sea. Musulmanes, pedid perdón a Allah y orad y saludad por nuestro bendito profeta, la paz sea con él, en obediencia al Dios alabado sea, a su orden en el Corán, al decir: ciertamente Dios y sus ángeles oran y saludan al profeta. Oh creyentes, orad por él y saludadle. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien ora por mí una oración, Dios ora por él 10. Así, queridos hermanos, orad por él y pedid bendiciones y paz sobre él. Oh Allah, bendice y saluda a tu bendito profeta Muhammad y sé complacido con Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali, y con todos los compañeros del profeta y con todos aquellos que le siguieron y le siguen hasta el día del juicio. Oh Allah, dales el éxito y la victoria al Islam y a los musulmanes, y humilla a los paganos enemigos del Din. Oh Allah, haz que nuestro país y todos los países de los musulmanes vivan en paz y en justicia. Oh Allah, danos seguridad en nuestras casas y en nuestros países. Oh Allah, guía a nuestras autoridades hacia aquello que es de tu complacencia. Ayúdales a ser devotos y temerosos de ti y ayúdales a obrar bien a ellos y a sus consejeros. Oh Allah, ayuda a todos los gobernantes musulmanes a aplicar el Islam. Oh Allah, haz que sean un motivo y una causa de tu misericordia hacia tus siervos. Oh Allah, dales la victoria a nuestros hermanos en Palestina. Oh Allah, salva y auxilia a la mezquita de Al-Aqsa de los sionistas ocupantes. Oh Allah, auxilia y acompaña a nuestros hermanos en Siria. Oh Allah, ayúdales y dales la fuerza, oh Allah, para el derramamiento de su sangre. Oh Allah, tú eres el más poderoso. Oh Allah, auxilia y ayuda a nuestros hermanos en Birmania. Oh Allah, dales la fuerza y la paciencia. Oh Allah, danos el bien en esta vida y en la otra y protégenos del fuego, del infierno. Oh Allah, ciertamente no hay otro Dios sino tú, único y sin socio.
danos la lluvia y no nos hagas de los desesperados. Oh Allah, auxílianos. Oh Allah, auxílianos. Oh Allah, auxílianos con la lluvia y tu bendición para que nuestras tierras broten de tus bendiciones. Oh Allah, perdónanos y a nuestros padres y a todos los musulmanes, los vivientes y los muertos. Oh Allah, por tu misericordia, ciertamente el alabado eres tú. Que la paz y las bendiciones sean con todos los mensajeros y ciertamente todas las gracias y todas las alabanzas te pertenecen. Queridos hermanos, después de la oración volveremos a plató. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا
الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. Assalamu alaikum de nuevo, bienvenidos de vuelta a la Jutba de la Meca, a Plató. Hemos vivido, hemos escuchado la Jutba, el imam, bueno, esta vez ha sido el Qari, el más conocido como Qari, como recitador del Corán, el Sudais, pero también de vez en cuando da la Jutba en la Mezquita al-Haram. Habló de un tema que es de extrema importancia y que es básico como comunidad, que es la unidad. La unidad es fundamental primero para que la propia comunidad musulmana cumpla con su misión de dar ejemplo y ser esa umma wasat, ¿no? Ash-shahida. Es decir, y habló también de primero, la importancia de la unidad es básica, es fundamental, ¿no, Mansur? Efectivamente, es básica porque cualquier núcleo, cualquier comunidad, por muy pequeña que sea, si no está unida y trabaja al unísono para tener unos fines, pues de manera individual cada uno no puede por sí mismo, pues a lo mejor lo que se dice salvaguardar, ¿no? Y preservar los intereses como comunidad más básicos que necesita, ¿no? Además hemos estado hablando a este respecto anteriormente, ¿no? De que al igual que hay unos conocimientos individuales de la umma o de cualquier comunidad, también hay unos conocimientos que son una obligatoriedad de la comunidad en sí misma. Entonces, si no trabaja uno mano con sus hermanos y hermanas y por buscar que una serie de fines se lleven a cabo y que más los pide el Islam, si no existe esa unidad de trabajo, esa unidad por realmente querer llegar a un buen fin y querer que la comunidad progrese y avance, entonces mientras esté cada uno desperdigado por su sitio, por mucha fuerza que haga, por mucho que levante la voz, al final va a estar todo desperdigado por ahí sin realmente hacer fuerza, ¿no? Evidentemente, sin la unidad ningún objetivo se puede cumplir, porque lo que se dice en árabe, se corrompen los intereses, es decir, tafsud el masalih. Pero vemos teóricamente está muy bien, la unidad es muy fundamental, forma parte de la propia creencia de los musulmanes. No obstante, ¿cómo se puede medir esa unidad? ¿En qué consiste? Pues si hablamos a pequeña escala, es fácil de tratar, ¿no? Desde una asociación, una pequeña comunidad en una ciudad, en un pueblo, pero cuando ya hablamos de la unidad a gran escala, por desgracia se intercalan muchos intereses y al final es tanto a pequeña como a gran escala siempre estamos probados por parte de Allah, ¿no? Y por desgracia nos pasa a nosotros como umma
a nivel político, ¿no? A nivel político dejamos mucho que desear como umma, dejamos mucho que desear en muchos aspectos, porque aunque proclamamos de que tenemos que estar unidos, que tenemos unos fines comunes, que tenemos que atajar una serie de transgresiones, en la práctica realmente lo que vemos, porque no podemos juzgar por las intenciones de la gente, lo que vemos deja mucho que desear en este sentido. Entonces, se debería dar pasos realmente esclarecedores, evidentes, de que realmente toda la umma, no unas partes o algunos países del mundo islámico, sino que toda la umma realmente quiera trabajar con un fin común, ¿no? Y eso, por desgracia, pues por intereses geopolíticos, por intereses económicos, por historias, se posponen y se imponen a los intereses. Sí, se anteponen unos intereses realmente al fin común. Bueno, la pregunta es, hay un dato que está constatable, es perfectamente, cualquier musulmán, da igual su tendencia, da igual su orientación, todos los musulmanes del globo, Shia, Sunna, sufíes, todo lo que quieras, todo lo que ustedes puedan imaginar, absolutamente todos saben, reconocen, manifiestan que es necesario, es fundamental esta unidad. Y todos al mismo tiempo saben que estamos unidos. ¿A qué se debe esta división? ¿Dónde está el origen? Y la umma está dividida antes de la existencia de Israel, de Estados Unidos, que actualmente le echamos la mayor parte de la culpa, pero en realidad se aprovechan de esta debilidad derivada de esta división. Entonces, ¿cuáles son los motivos que nos han hecho que la comunidad musulmana, digamos, esté dividida? Hombre, analizándolo desde un punto de vista político son muchos y a veces complejos, ¿no? Porque a veces si para realmente, por desgracia, no podemos a veces, como he dicho antes, vemos manifestaciones, vemos actuaciones del mundo musulmán y de sus dirigentes que dejan que desear, pero también hay que decir, para ser sincero, que hay muchas cosas detrás que nosotros desconocemos realmente, ¿no? Pero que no quita que uno deje de criticar ciertas actitudes porque son criticables en sí mismas, no cabe duda. Pero si uno, por ejemplo, en cualquier casa, por así decir, tú puedes ver, por ejemplo, que a lo mejor una pareja de puertas para afuera está bien y tal, a lo mejor dentro de casa, pues hay inestabilidades, hay riñas, eso pasa en todas las casas. Entonces lo mismo pasa en los países, vemos algo general, vemos una política, digamos, internacional, una política de puertas para afuera, pero realmente dentro qué es lo que pasa es complejo. Entonces, emitir un juicio realmente claro de lo que está pasando es complicado, ¿no? Y a lo mejor meterse, como se suele decir, en camisa de 11 varas. Pero lo que es cierto que en muchos aspectos que realmente si nosotros tuviéramos ese sentimiento sincero de trabajar unidos y de aspirar a 1, 2, 3 o 4 objetivos en común que son beneficiosos para toda la umma, sí que hay cosas que son criticables, porque se ven claramente en ese sentido. Tenemos, desde una perspectiva histórica, sabemos que la era del profeta, de los califas, Allah esté en todos ellos, digamos, fue de unidad, de fraternidad. Pero, es decir, la división podría remontarse realmente al despotismo. Es decir, empezó el despotismo con los emeyas y ya después se ha ido, empezó así a nivel político, pero luego ya poco a poco a través de la injusticia, del despotismo, de la tiranía y de que los gobernantes se hacen con todo y no dejan nada a la umma y se derivan se corrompen los intereses de la gente y claro, cuando la gente ya sufre injusticias, pues las reacciones son diferentes y hay unos sumisos que lo aceptan todo y otros están en contra y entre ellos hay una gama grandiosa y enorme y también es el germen de las innovaciones, de toda desviación. Mi pregunta es que muchas veces este mismo despotismo se disfraza de religión. Es decir, esto no es un elemento más para la indignación, de división, es decir, como en un país, por ejemplo, despótico, donde no hay ni derechos, no se aplica siquiera la Sharia de forma real y no permite a nadie hablar, no permite a nadie criticar, y cuando alguien lo hace se le llama que está llamando a la sedición y se aprovecha religión para ello. Esto también hay que criticarlo tal cual, el uso de la religión para justificar lo que
se derivaría o sería el cumplimiento de la frase de Karl Marx, que es la religión es el opio de los pueblos. Se lo convierten algunos, el Islam, como si fuera que los musulmanes son un ganado, son unos animales que tienen que obedecer a un jefe, y se les dice a la derecha, a la izquierda, adelante, parad. Es decir, como musulmanes tenemos que hacer una autocrítica y parad. El Islam no es esto. El Islam es mucho más y mejor que ello. Tenemos los ejemplos en la época del profeta de los califas, ¿no es así? Sí, hombre, es un tema complejo, en verdad. Es un tema complejo porque, como he dicho antes, se mezclan muchos intereses. Luego, cada país como tal pues tiene sus salvaguarda sus intereses y también busca su comunidad y también otras cosas. Pero lo que es cierto es que tenemos ejemplos desde los principios con el propio profeta Salam y luego con lo que nosotros denominamos el Khulafa Rashidin, los califas bien guiados. Por ejemplo, Omar ibn al-Khattab, que Allah está complacido con él, que además era conocido por su intransigencia cuando se trataba, por eso se llamaba el Faruq, cuando veía algo que realmente no debía pasar, para él era siempre blanco y negro, o sea, cuando se trataba, y esa forma parte de esa sunna del profeta, ¿no? De cuando era para con los demás, era misericordioso y era transigente, pero cuando era en temas que tenía que ver con la verdad y principios como la justicia y muchos otros que existen en el Islam que son fundamentales, era conocido por el Faruq, ¿no? Y eso no le quitaba de que cualquier persona, incluso una mujer mayor, cuando él quiso delimitar lo que era, por poner ejemplo, la dote y tal, ella se levantó y delante en su cara le dijo: tú, Omar, no tienes el derecho de limitar algo que es un derecho nuestro de las mujeres, y él mismo reconocer delante de él puede decir: esta mujer ha dicho la verdad y Omar se ha equivocado. Pero volvemos al principio de todo. La corrupción que se manifiesta a nivel político o a nivel económico en todos los países del mundo, al final vuelve a una corrupción que viene de lo interno del ser humano. Si uno no purifica, por eso hablamos de la necesidad de esos, no sabios, de fuqaha, como decía Al-Ghazali ya en su tiempo, de ulama dunya, sino ulama al-akhira, sabios que realmente enseñan al musulmán y le insten a que realmente con lo superfluo no llegas a nada, porque el superfluo se supone que tiene que ser una manifestación de algo que ya existe. Si yo soy veraz, si yo soy una persona leal, soy una persona que hablo bien, no es porque tenga un chip en la cabeza que vaya soltando frases registradas, sino porque en mi interior realmente existen esos conceptos de que yo quiero realmente ser una persona leal, practicante, misericordiosa, etc. Entonces todo vuelve a una corrupción como dice el hadith, ¿acaso no hay en el cuerpo un pedazo de carne que si está bien, todo el cuerpo estará bien, y si está mal, todo el cuerpo estará mal? Dice: ¿acaso no es ese pedazo de carne el corazón? Y todo parte de ahí, y más porque una persona de a pie que tenga pocas responsabilidades, no se ve tanto porque todos al final, de una parte u otra, estamos corrompidos, es así, somos seres humanos, no somos ángeles. Pero cuanto más responsabilidades tienes, más herramientas tienes a tu alrededor, por poco que haya de corrupción, enseguida se ve, ¿no? Entonces, al final, por eso, volviendo a lo que hemos hablado antes, cuando hablamos de las ciencias necesarias como fard kifaya, como una obligatoriedad de la comunidad, incluso el Ghazali, hablando de 4, habla de una ya es de la política, y de la política como esa herramienta que ayuda a que cualquier comunidad esté unida y trabaje con un fin común para vivir en convivencia Es una manera de volver a nuestro tema, que es el Imam al-Ghazali, cuando dice Dunya, se refiere a los juristas, dice que son los que aconsejan bien a los políticos, y que la política o el Estado o el poder tendría que estar al servicio del din y no al revés, es decir, que no el poder se haga uso del din y se justifique. Por último, el imam en su khutba habló de la lealtad al din y al país. Y nos viene a cuenta, porque me acuerdo de un prejuicio de que los musulmanes, los musulmanes occidentales no somos leales a nuestros países. Es decir, es un prejuicio que tiene fundamento, o los musulmanes podemos ser perfectamente musulmanes y leales a nuestros países. Este es otro tema también
claro, porque estamos hablando de a lo mejor musulmanes que son de un país en concreto, musulmanes que viven en otros países y proceden de otros países también. Al final, la única lealtad que debe un musulmán es a Allah y a nadie más. Luego, eso se transmuta y también se manifiesta igualmente en una serie de instituciones que son pues aquellos que se supone que van a practicar y que van a legislar con la jurisprudencia islámica, ¿no? con esos fines. Que a veces también nos equivocamos al pensar de que un país, por ser de tradición musulmana, se merece más lealtad o menos que otro país que no es musulmán. Cuando hemos vivido unas décadas del siglo pasado donde realmente los musulmanes vivían y disfrutaban de muchos derechos que la Sharia, que la legislación islámica les salvaguarda y les promete, mejor en unos países no musulmanes que en otros donde hemos vivido o se han vivido hasta el día de hoy pues, dictaduras y despotismos políticos. Y es un tema complejo porque, como he dicho, por desgracia se suele utilizar el din de una manera perversa, ¿no? De una manera diciendo, bueno, como nosotros somos tal o somos lo otro, pues se nos dé más lealtad a nosotros que a otros lugares. Y eso no es así. Entonces, de ahí la importancia del conocimiento para uno no dejarse llevar por los sentimientos, por las pasiones. Dice el imam que amar a tu país forma parte de la fe. Y claro, todo el mundo, o muchos, darán por hecho que si estás en un país islámico y lo amas, forma parte de la fe. Y si yo soy español, o soy francés, o soy británico, y amo mi España, mi Francia, o en su caso, mi Cataluña, cada uno formará también igual de la fe, ¿no? Pienso yo, ¿no? ¿No es el caso? Bueno, ahí también hay que tener en cuenta que estar diciendo realmente al país, o sea, que es realmente lo que uno puede amar. Si hablamos desde un punto de vista material, geográfico, pues forma parte de la fe amar las playas donde uno ha vivido o la tierra porque es una parte de la creación de Allah. Pero claro, de ahí pasar a un nivel ya político u otro nivel ya más complicado, pues también depende de esa lealtad realmente, depende de qué lealtad y qué está haciendo uno, porque además el problema que hay aquí es que vivimos en una era que no tiene nada que ver a la que antes había, por ejemplo, hace un siglo, un poco más de un siglo, no tiene nada que ver. Vivimos una globalización que ha hecho, como vienen otros hadices, de un mundo inmenso, ha hecho una pequeña ciudad donde ya todos nos conocemos, donde prácticamente los gobernantes de los países ya casi son como los gobernantes de pequeñas comarcas, donde digamos que el mundo ha devenido casi una aldea común, ¿no? Como se suele decir. Pero a la vez es tan complicado, hay tantos intereses en todos los aspectos a nivel mundial que emitir un juicio realmente sobre tal país o sobre tal política, aunque aparentemente sí que se merecen alguna crítica, porque siempre que uno sea leal a Allah, la crítica la tiene que hacer porque forma parte de la lealtad a Allah y la lealtad de un país, el criticar aquello que no va bien, ¿no? Y eso forma parte del amri bil maruf wa nahy anil munkar. Y forma parte de la propia lealtad. Claro. No se es leal solo diciendo sí, si es leal también diciendo no. Claro, cuando uno ve con conocimiento que realmente las cosas se pueden hacer de otra manera y que incluso a veces cosas que están haciendo no son correctas desde el punto de vista musulmán. Hablo de esto porque aunque es casi una anécdota de la jutba, pero es que es verdad, existe este prejuicio, sin embargo no existe el prejuicio respecto a otras personas, que cuando hablamos de lealtad hablamos también de la traición. Entonces vender a tu país o sus intereses a otros, ¿no? Y está pasando, están descubriendo, vamos, en el mundo árabe islámico, vamos, cada día células de gente que trabaja para otros países, pero en todas partes, no siempre salen los medios de comunicación, no tiene por qué salir siempre los medios de comunicación, y hay un estado raro en este mundo que es una excepción, que es capaz de tener a responsables de estados enteros que le dan información a ese estado. Estamos hablando de Israel.
Por ejemplo, para ser claro, Israel tiene a su gente en Francia, en Estados Unidos, que están en los puestos más sensibles y hay constancia de que muchos de los cuales pues, dan información estratégica a Israel y eso no supone ninguna polémica, mientras que los musulmanes, sin hacer nada semejante, ni mucho menos, se empieza a dudar. Es una discriminación más hacia los musulmanes y los prejuicios hacia la comunidad musulmana. Sí, bueno, en definitiva, podríamos poner un ejemplo, ¿no? Porque aunque existe este principio que es fundamental y que todo el mundo debe conocer, que es ordenar lo que está bien y prohibir lo que está mal, hay niveles, hay toda una jurisprudencia que se debe respetar. Por poner un ejemplo, uno puede estar en una sala, digamos, por poner un ejemplo práctico, ¿no? Uno puede estar en una sala, en una conferencia donde hay gente. Imaginemos que en toda la sala hay 50 o 60 personas, hay un solo médico. Y a uno de los presentes pues, le da, por ejemplo, un paro cardíaco, le da alguna cosa que tiene relación con la salud, ¿no? En este sentido, todos son responsables de atender a esa persona y tienen que hacerlo. Pero la mayor responsabilidad en este caso recae sobre el médico, porque es el que tiene ese conocimiento, ese fard kifaya, tiene ese conocimiento como para atender a esa persona y decir, bueno, esta persona, y ordenar a los demás, decir, tráeme algo, llamar a tal, o ayudadme aquí o allá, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la umma. Todos somos responsables, debemos atender en la medida de nuestras posibilidades cosas que pasen en nuestro mundo, pero hay asuntos donde nosotros a veces ni podemos ni debemos. O sea, tenemos también una limitación porque muchas cosas desconocemos realmente. Pero eso no quita que, como he puesto el ejemplo, cuando alguien está enfermo, todo el mundo reaccione, ¿no? Y se mueva e intente buscar, por ejemplo, si no hay un médico, pues intentan en la medida en la que pueden pues hacerse caso a la persona que le ha dado, por ejemplo, un paro cardíaco, etc. Pero si hay un médico en este caso, en esta sala, pues la mayor responsabilidad cae en él, ¿no? Pues a nivel político ocurre lo mismo. Tenemos que actuar, podemos alzar nuestra voz y dar nuestra opinión, pero no cabe duda que hay responsables a alto nivel y que tienen que dar ese paso. Bueno, terminando ya el análisis y el comentario de la jutba, ya hemos llegado a nuestro tiempo, pero no podemos defraudar a nuestra audiencia con el tema del hijab. Najwa Malha, de Pozuelo de Alarcón, el Tribunal Superior de Madrid pues ha dicho que el centro educativo que le ha impedido seguir sus estudios porque el centro educativo Camilo José Cela, creo recordar que se llama el centro, pues ha dicho, bueno, nuestras normas internas prohíben cubrirse la cabeza, da igual si es un hijab, una gorra o lo que sea, por la convivencia entre los propios alumnos, por un buen funcionamiento de todo, y el tribunal, sin entrar de lleno en el tema, dice que a nivel formal el centro ha hecho lo correcto. Y en esta situación se encuentran muchas jóvenes o algunas jóvenes musulmanas que tienen que ir al instituto con velo y a veces se encuentran con el problema, o el centro lo rechaza o lo acepta el centro, pero por ejemplo en la educación física la profesora pues dice no puedes hacer ejercicio con el velo a menos que te lo quites. Esta tesitura en la que se sitúan estas jovencitas, ¿qué tienen que hacer a nivel islámico? Es decir, para resolver, porque si tienen que dejar de estudiar, pierden su derecho a la educación y ellas mismas su futuro. Y lo mismo pasa con la clase de educación física, porque si saca un 0, pues digamos suspende el curso por sacarse un 0 por no hacer educación física. ¿Qué le podemos decir a estas jovencitas? Y luego también un llamamiento a estos centros educativos, a quien nos puede ver, para que haya ese diálogo, para que se abran los canales necesarios para que se llegue a un buen entendimiento. Pues la verdad es que la sentencia, para empezar en este caso, es realmente la podíamos atribuir a lo que llama el Ghazali Fuqaha Dunya, los sabios de este mundo, porque dicen que se limitan únicamente a lo superficial de la ley, de que bueno, que resolver problemas. Es un criticable además, lo que supone que, claro, diciendo como nosotros no somos quienes como para elaborar la legislación, que eso debe ser los políticos, y entonces cuando haya una legislación emitida por el Parlamento, pues entonces nosotros legislamos con ella, algo que es al contrario de lo que ocurre en el Islam. Un juez, un jurista, es de ellos de quienes parten la ley. Luego pueden haber, claro, como la política también puede emitir unas leyes, pero siempre en consonancia con lo que está estipulado, ¿no? Digamos,
si se quiere utilizar la expresión, en la Constitución, ¿no? de todo Estado, de todo país. Pero claro, quedarse únicamente en este superficial, porque además es muy criticable, y yo aquí quisiera decir una cosa que es importante, ¿no? De que muchas veces, cuando hablamos de estados de derecho, nuestros estados de derecho y donde la ley debe imperar, donde oímos muchas veces, sobre todo hoy día con lo que está sucediendo en política, de que, bueno, cuando dicen, bueno, ha salido tal fallo del juez, lo respetamos, pero no lo compartimos. Y yo me atrevo a decir que hay incluso atreverse a decir de no respetar. Porque si yo pienso que una ley no es correcta, no tengo por qué respetarla. Es decir, hay un juego social, hay un impacto social de no transgredir el orden público. Pero en el caso de una opinión de un juez, no es que yo quiera transgredirla y decir, bueno, él te ha dicho que no, yo voy a ir a hacer tal y voy a actuar de una manera radical. Pero también hay que atreverse a decir de no respetar una opinión de un juez. ¿Por qué hay que respetar? Pero el juez no opina. Uno puede respetar el Estado y el juego de la ley. Pero el juez no opina, el juez sentencia en base a las leyes que tiene en la mano. Y un político no puede intervenir porque hay separación de poderes. Lo que hay que hacer es, si el fallo acorde a la ley impide ejercer un derecho fundamental, lo que hay que hacer es llamar a los políticos, que son los que hacen las leyes, para que haya una ley que garantice el ejercicio de esa libertad. Entonces, cuando yo estoy hablando de no respetar una opinión, es decir, de tomar aquellas herramientas legales que existen para que ese fallo que yo considero que no es correcto, porque además es que deja mucho que desear desde un punto de vista legal, porque hay otras leyes como la libertad religiosa y otros pactos y otros acuerdos que ha firmado el Estado español a nivel internacional y que se debe someter a él, como es el derecho de la libertad religiosa y todo lo que ella de manifestar uno. Porque claro, es irrisorio cuando se quiere hablar desde un colegio para que una niña no lleve el hijab en clase porque no ayuda a la convivencia. Parece que únicamente el único entorno social donde vive esa chica o el resto de alumnos es el colegio, cuando ahí donde pasan es unas horas. Si hablamos de que debe haber responsabilidad, debe haber convivencia, hagamos realmente que haya ese ejercicio de convivencia donde cada uno, en base a esa libertad religiosa, pues puede llevar un hijab o no puede llevarlo, o lleve cualquier cosa en su cuerpo o no lo lleve. Siempre que no se altere lo que es lo que se llama el orden social y se deje, sobre todo, porque además es una individual que protege el Estado, tanto en la Constitución como en las leyes, que es el derecho a la libertad tanto de conciencia como de religión, porque forma parte de esa libertad de conciencia. Entonces, si a mí mi libertad de conciencia y de religión, y yo tengo esa libertad a profesarla, me indica que yo tengo que seguir una serie de formas de vestir, ¿quién es el otro para decirme a mí, sea quien sea, de que no puedo ejercer esa práctica? Digamos que el consejo del colegio decidió sus normas y tal. En este caso, Najwa, la joven musulmana española de origen marroquí, digamos, la solución que le dieron es trasladarse a otro colegio, a otro instituto del mismo municipio, pues ahí sí que se le respetó. Pero en casos de no ser posible esto, o de que la profesora de educación física o el profesor de su turno te impone quitarte el velo o no, ¿qué tiene que hacer? Si yo fuera una jovencita musulmana que tengo mi derecho al ejercicio de la libertad religiosa, soy musulmana practicante o no, me da igual. Y lo importante es que yo llevo mi velo porque yo quiero, porque me siento identificada con ello y porque es una manera de acercarme a Dios. Y se me plantea esta tesitura en el colegio o en la clase de educación física. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué solución me da? ¿Qué me dice el faqih? Viendo los intereses, las cosas importantes, las menos importantes, ¿qué puede hacer esta jovencita para seguir sus estudios y no tener problemas? Pues en este caso lo que se denomina es esto, muwazanat al-masalih, ¿no? Hay en este caso algo. También decir que, por desgracia, hay hermanos que no entienden que hay unas cosas, tanto en el haram como en el halal, hay diferentes rangos. En este caso, forma parte del aura de la mujer no mostrar únicamente lo que es el rostro y las manos, pero en este caso es lo que yo aconsejaría es que en la medida de lo posible, cualquier chica, cualquier hermana musulmana que se le tenga que pedir que no lleve algo en la cabeza, porque en este caso atacan directamente al hijab,
en la medida de lo posible que intente cubrir su pelo de alguna manera. Y si no puede, pues en este caso, primero decir que no son mujeres, porque esto es importante, es que nos llevaría a otro programa también. Llevar el hijab no es Un pilar del Islam. no es un pilar que garantice si me recordará el término correctamente, el pudor de un musulmán o de una musulmana. El pudor también se ejerce en las formas, en el habla, en el cómo uno trata a los demás. Una mujer puede ir incluso totalmente tapada y no ser no tener ese pudor, ¿no? Y hablar con los demás de una manera que inmoral, ¿no? Islámicamente hablando. Entonces, en la medida de posible, que se lo intenta tapar y luego, si Seguir realmente... ese proceso de diálogo, de convencer. Sí, seguir sobre todo con el colegio y luchar, porque es que estamos hablando realmente de que a uno no se le permita ejercer esa libertad religiosa que es lo que nosotros o las sociedades occidentales es por lo que predican y lo que intenta distinguirse sobre todo de los demás, ¿no? De que aquí todo el mundo disfruta de su libertad cuando realmente no lo estamos viendo así, además sobre cosas que son realmente casi superficiales, ¿no? Como has hecho de taparse la cabeza con algo, ¿no? Cuando además, mismamente en España, no hace pocas décadas, las mujeres se tapaban para ir a la iglesia o para otros actos religiosos y lo hacían manifiestamente, lo hacían abiertamente, como lo siguen haciendo hoy todavía, incluso lo que se llaman los nazarenos de las procesiones, que más van con caperuzos y totalmente tapados, ¿no? Entonces hay ahí un doble juego que, por desgracia, a veces con qué ojos se miren y depende de quién se lo pone, pues es más lícito de llevar que otros. Además, como nos escriben jovencitas musulmanas que tienen este problema, además de lo que ha dicho el Sheikh Mansour, les recomendaría siempre no ir con una posición cerrada como de exigencia, sino al director del colegio o a la profesora de educación física de turno, etc. Siempre mantener una actitud de diálogo, siempre tener los argumentos en la mano. Muchísima gente responsable no es consciente de lo que es el hijab. Muchos educadores, profesores no saben lo que es ni los textos que intervienen en la libertad interreligiosa. Por lo tanto, el explicarles un poco en qué consiste y luego con los textos en la mano, como la Carta Universal de los Derechos Humanos, como la Carta Europea de los Derechos Humanos, como la Constitución Española en nuestro caso, y muchísima jurisprudencia que garantiza, que dicen que es un derecho fundamental el ejercicio libre de la religión de uno y la manifestación de la misma. Y así se puede llegar, con estos textos en la mano, y si es posible también un texto islámico que explique, como nos hiciste desde que Dios te recompensa, a una joven que le escribió el Mansur Mota una carta en donde explicaba a una profesora pues, que esta chica se lleva el velo no es una cuestión cultural ni de tradición, sino que es propiamente de Islam, para que la profesora, digamos, tenga un documento en que basarse. Iniciativas así, y yendo con estos argumentos, inshallah, la inmensa mayoría de los casos se resolverían, digamos, de mutuo acuerdo y de forma satisfactoria para todos. Mansur, muchísimas gracias un día más. A ti. Esperemos verte pronto. Te vamos a ver esta tarde, inshallah, a las 4 en Cita con el Sheikh. Sí, a las 4 en punto, inshallah, estaremos en Cita con el Sheikh en directos. Inshallah. Entonces veremos también hoy, esta tarde, al Sheikh Mansur y pueden escribir al email del programa, citaconelsheikh@cordobainternacional.tv o al teléfono del mismo para que pregunten lo que ustedes vean o les preocupe o la cuestión que tengan. También en su Facebook cabeza. hemos abierto hace poco. También en Facebook, pues, la Cita con el Sheikh. Sí. En Facebook lo que podrán encontrar y podrán lanzar desde ahí sus preguntas o sus comentarios. Nosotros, bueno, antes de irme, recuerdo el email también del programa, la jutba de la Meca @cordobainternacional.tv, la jutba de la Meca @cordobainternacional.tv, y también nos pueden escribir a través de Facebook en el muro del canal. Sin más, hasta el próximo viernes, reciban un cordial saludo y mis mejores deseos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz les acompañe. والإنس والإنس والطير